Hola amigos y amigas, en este tema veremos, qué es Ajax y cómo se emplea en el desarrollo web. ¿Cómo navegamos en la red? El comportamiento de ojeada típico consiste en cargar una página web, luego seleccionando un poco de acción que queremos hacer, llenando una forma, presentando la información, etc. Trabajamos en esta manera secuencial, solicitando una página a la vez, y tenemos para esperar el servidor a responder, cargando una nueva página web entera antes de que sigamos. Esto también es una de las limitaciones de páginas web, donde la transmisión de la información entre un cliente y servidor generalmente requiere que una nueva página se cargue. JavaScript es una manera de reducir un poco el tiempo de respuesta cliente-servidor, usándolo para verificar la forma información antes de que se presente a un servidor. Una de las limitaciones de JavaScript es pensado para hacer que no habría ninguna manera de comunicarse directamente con un servidor web. Otro inconveniente a este método de acceso secuencial habitual consiste en que hay muchas situaciones donde carga una nueva página que comparte muchas mismas partes que otra. Considere el caso donde tiene una barra del menú en la cumbre o lado de la página que no cambia de la página a la página. La forma de navegar en la red cambió con Ajax. Solíamos no tener cualquier alternativa a esto. Cargan, esperan, responden el método de la navegación por internet. Ajax es un medio de usar JavaScript para comunicarse con un servidor web sin presentar una forma o cargar una nueva página. Ajax hace el uso de un objeto incorporado, XML, HTTP request, para realizar esta función. Este objeto todavía no es la parte del DOM, modelo del objeto del documento, estándar, pero es apoyado, de modos diferentes, por Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera y otros navegadores populares. El término Ajax se acuñó en 2005, pero el objeto de XML, HTTP request fue apoyado primero por el Internet Explorer varios años antes de esto. Ajax, ¿qué es y para qué sirve? Veamos un esquema para comprender mejor la idea que hay detrás del uso de Ajax. Este esquema lo iremos comentando y comprendiendo a medida que avancemos en la explicación. Esquema tradicional: petición-respuesta. Ejemplo: no tengo nada, envíame la página web aprenderaprogramar.com completa. Preparando respuesta. Respuesta servidor. Esquema usando Ajax. Tengo mi página web lista, pero pásame algunos datos. Aquí van. Realizar peticiones al servidor y espera respuesta puede consumir tiempo, el tiempo necesario para recargar una página completa. Para agilizar los desarrollos web surgió Ajax, inicialmente asíncrono JavaScript XML, aunque hoy día ya no es una tecnología ligada a XML, con lo cual no pueden asociarse las siglas a estos términos. Una tecnología que busca evitar las demoras propias de las peticiones y respuestas del servidor mediante la transmisión de datos en segundo plano usando un protocolo específicamente diseñado para la transmisión rápida de pequeños paquetes de datos. Con Ajax, se hace posible realizar peticiones al servidor y obtener respuesta de este en segundo plano, sin necesidad de recargar la página web completa, y usar esos datos para, a través de JavaScript, modificar los contenidos de la página creando efectos dinámicos y rápidos. En el esquema anterior vemos las ideas en torno a Ajax de forma gráfica. En la parte superior hemos representado lo que sería un esquema de comunicación tradicional. El cliente solicita una página web completa al servidor. El servidor recibe la petición, se toma su tiempo para preparar la respuesta y la envía. El resultado: una pequeña demora debido al tiempo que tarda en llegar la petición al servidor, el tiempo que éste tarda en preparar la respuesta, y el tiempo que tarda en llegar la respuesta mal recargarse en el navegador. En la parte inferior vemos lo que sería un esquema de comunicación usando Ajax. El cliente tiene una página web cargada, puede ser una página web completa, o solo el esqueleto de una página web. El cliente sigue trabajando y en segundo plano. De ahí que hayamos dibujado con líneas punteadas las comunicaciones, le dice al servidor que le envíe un paquete de datos que le hacen falta. El servidor procesa la petición,
Ahora la respuesta es mucho más rápida. No tiene que elaborar una página web completa, sino solo preparar un paquete de datos. Por tanto, el tiempo de respuesta es más rápido. El servidor envía el paquete de datos al cliente y el cliente los usa para cambiar los contenidos que se estaban mostrando en la página web. Ventajas de Ajax. Las ventajas que proporciona Ajax son varias. A. No es necesario recargar y redibujar la página web completa, con lo que todo es más rápido. B. El usuario no percibe que haya demoras. Está trabajando y al ser las comunicaciones en segundo plano no hay interrupciones. C. Los pasos que antes podía ser necesario dar cargando varias páginas web pueden quedar condensados en una sola página que va cambiando gracias a Ajax y a la información recibida del servidor. Inconvenientes de Ajax. A. El usuario puede perder la capacidad para hacer cosas que hacía con webs tradicionales puesto que no hay cambio de página web. Por ejemplo, usar los botones de avance y retroceso del navegador o añadir una página a favoritos puede dejar de ser posible. Esto en algunos casos no es deseable. B. El desarrollo de aplicaciones web se puede volver más complejo. Supongamos que antes tuviéramos un proceso en el que avanzábamos a través de varias páginas web como 1, 2, 3. De este modo la organización resulta sencilla. Si condensamos todo en una sola página web, 1. Escribir y depurar el código puede volverse más complicado. En sitios complejos, puede ser muy difícil depurar errores. C. Existen problemas y restricciones de seguridad relacionados con el uso de Ajax. Hay que tener en cuenta que por motivos de seguridad no todos los procesos se pueden realizar del lado del cliente, que por su propia naturaleza es manipulable. También existen restricciones de seguridad para impedir la carga de contenidos mediante Ajax desde sitios de terceras partes. D. La indexación para los motores de búsqueda se ve dificultada, con lo cual nuestros sitios web pueden perder visibilidad en los buscadores. No es lo mismo un contenido constante o aproximadamente estático, fácilmente rastreable para un buscador, que un contenido cambiante en función de la ejecución de JavaScript, difícilmente rastreable para un buscador. Mejor usar o no usar Ajax. Como todo, hay que usar las cosas en su justa medida. Ajax bien usado puede ser muy útil para una página web. Ajax mal usado puede ser un desastre para una página web. ¿Es Ajax un lenguaje de programación? No, Ajax es un conjunto de técnicas que se usan para lograr un objetivo y se basa en lenguajes ya existentes como JavaScript. Podríamos dar esta definición de Ajax. Ajax es un conjunto de métodos y técnicas que permiten intercambiar datos con un servidor y actualizar partes de páginas web sin necesidad de recargar la página completamente. Aunque Ajax se pensó inicialmente para transferir datos en un solo formato, XML, actualmente Ajax permite la transmisión de datos en múltiples formatos, XML, JSON, EMI, texto plano, HTML, etc. Ajax admite JavaScript asincrónico y XML. La palabra asincrónica significa que el usuario no se deja esperando. El servidor responderá una solicitud, pero puede seguir usando la página web. El método típico para usar Ajax es lo siguiente. 1. JavaScript crea un objeto de XML HTTP request, lo inicializa con la información relevante si es necesario, y lo envía al servidor. La escritura, o página web, puede seguir después de enviarlo al servidor. 2. El servidor responde enviando los contenidos de un archivo o la salida del programa del lado del servidor, escrito, por ejemplo, en PHP. 3. Cuando la respuesta llega del servidor, una función de JavaScript es provocado para afectar a los datos suministrados por el servidor. 4. Esta función de respuesta de JavaScript típicamente refresca la demostración usando el DOM, evitando el requisito para recargar o refrescar la página entera. Los servicios de fondo. La parte de la aplicación de Ajax que reside en el servidor web se menciona como los servicios de fondo. Estos servicios de fondo podrían ser simplemente un archivo que el servidor pasa atrás al cliente, que se muestra entonces para el usuario. O bien, los servicios de fondo podrían ser un programa, escrito en PHP, Perl, Ruby, Python,
C, o algún otro lenguaje que realiza una operación y devuelve resultados al navegador del cliente. Un objeto XML HTTP request puede enviar información a través de los métodos GET y POST al servidor de la misma manera que un formulario HTML envía información. Recordemos de nuestras discusiones anteriores que la petición GET codifica la información dentro de la URL, mientras que una solicitud POST envía sus datos por separado, y puede contener más información que una petición GET. La escritura de una aplicación de Ajax. Tenemos que escribir la delantera de la aplicación en JavaScript para iniciar la solicitud. Los servicios de fondo, como mencionado, tratan la solicitud y envían la respuesta atrás al cliente. Los servicios de fondo son típicamente un programa corto que escribimos para realizar alguna tarea dedicada. Esto podría ser un script en cualquier lenguaje que sea capaz de devolver la comunicación al navegador, como PHP o Perl. También tenemos que escribir la función de respuesta de JavaScript para tratar la respuesta y mostrar cualquier resultado, o modificaciones a la página web. El X en Ajax significa XML, la lengua del margen de beneficio extensible. XML parece a HTML, que no es ningún error ya que las últimas versiones de HTML se construyen en XML. Los servicios de fondo podrían devolver datos en el formato de XML y la función de respuesta de JavaScript lo puede tratar usando funciones incorporadas para trabajar con XML. Los servicios de fondo también podrían enviar texto sin formato, HTML, o hasta datos en el formato de JavaScript. Hablaremos de algunos de estos métodos para devolver datos al cliente de solicitación y cómo se pueden tratar. El objeto de XML HTTP request. El objeto de XML HTTP request es la columna vertebral de cada método de Ajax. Cada aplicación requiere la creación de uno de estos objetos. Por tanto, ¿cómo lo hacemos? Como con la mayor parte de cosas en la programación de web, esto depende del navegador web que el cliente usa debido a los caminos diferentes de los cuales el objeto se ha puesto en práctica en los navegadores. Firefox, Safari, Opera y algunos otros navegadores pueden crear uno de estos objetos simplemente usando la nueva palabra clave. El objeto de XML HTTP request. Microsoft Internet Explorer pone en práctica este objeto usando su tecnología de ActiveX patentada. Esto requiere una sintaxis diferente para crear el objeto, y también puede depender de la versión particular del Internet Explorer usado. Para manejar tipos diferentes de navegadores, usamos el tree. Catch, error. Formato. La sección tree intenta ejecutar algún código de JavaScript. Si un error ocurre, la sección del catch es usada para intervenir antes de los accidentes de error JavaScript, para indicar un error ha pasado, o intentar algo más. Para crear uno de estos objetos podemos usar una secuencia de tree, catch blocks, intentando modos diferentes de crear un objeto de XML HTTP request. El objeto de XML HTTP request. Si esta función no vuelve falso, entonces tendríamos éxito en la creación de un objeto de XML HTTP request. El objeto de XML HTTP request. Como con cualquier objeto en JavaScript y otros lenguajes de programación, el objeto de XML HTTP request contiene varias propiedades y métodos. Ponemos la más importante en una lista de estas propiedades y métodos en las siguientes páginas. La idea principal consiste en que las propiedades se ponen después de que el objeto se crea para especificar la información para enviarse al servidor, así como cómo manejar la respuesta recibida del servidor. Algunas propiedades se actualizarán para sostener la información de estado sobre si la solicitud terminó con éxito. Los métodos son usados para enviar la solicitud al servidor y supervisar el progreso de la solicitud ya que se ejecuta, y determinar si se completó con éxito. XML HTTP request propiedades. Descripción de la propiedad. Ready state. Un número entero de 0. 0.4. 0 significa que la llamada no está inicializado, 4 significa que la llamada es completar.
OnReadyStateCheck. Determina la función llamada ResponseText. Datos devueltos por el servidor como un texto cadena, solo lectura. ResponseXML. Datos devueltos por el servidor como un XML objeto de documento, solo lectura. Código de estado HTTP de estado devuelto por el servidor. Usamos el ReadyState para determinar cuándo la solicitud se ha completado, y luego comprobar el estado para ver si se ejecuta sin un error. XML HTTP Request Métodos. Descripción del método. Open Method, URL, async, abierta especifica el método HTTP a utilizar, GetToPost como una cadena, la dirección URL de destino, y si eso no la solicitud debe ser manejado de forma asíncrona. Async debe ser verdadero o falso, si se omite, es cierto ficticio. SendContent. Envía los datos para una solicitud post y se inicia la solicitud, si get que se utiliza debe llamar a enviar, nulo. SetRequestHeader, X, Y. Establece un par de parámetros y el valor X igual Y asigna a la cabecera para ser enviado con la solicitud. GetAllResponseHeaders. Devuelve todas las cabeceras como una cadena. GetResponseHeader, X. Devuelve encabezado X como una cadena. Aborted tiene la operación actual. Los navegadores web utilizan la memoria caché para almacenar las copias de la página web. Dependiendo de la forma en que se crean, un navegador podría utilizar los datos de su memoria caché en lugar de hacer una petición al servidor web. El punto de Ajax es hacer peticiones al servidor y no leer los datos de la caché. Para evitar este problema potencial, podemos añadir un parámetro con una cadena aleatoria a la dirección URL para que el navegador no vaya a leer los datos de su memoria caché para satisfacer la solicitud, como entonces se ve como una solicitud diferente de los anteriores. Esto solo es necesario si el método de solicitud es GET, ya que las solicitudes POST no usan el caché. Parece que esto también es más de una cuestión con Microsoft Internet Explorer que con otros navegadores. El envío del texto apoya el servidor. La respuesta almacenada en XML HTTP request.responseText del servidor puede ser cualquier texto que JavaScript es capaz del procesamiento como una cuerda. Así, puede devolver una línea de texto simple como el primer ejemplo hizo, o podría enviar una cuerda con etiquetas de HTML introducidas en él. Puede tratar la utilización de la cuerda funciones de JavaScript, para partirlo en subcuerdas, añada o suprima partes de ello, etc. Podría devolver hasta una cuerda que hace JavaScript cifrarlo y ejecutarlo usando el JavaScript eval método. Recuerde, sin embargo, que la propiedad de ResponseText es una variable solo para leer, por tanto si va a cambiarla la debe copiar primero a otra variable. XML, una breve entrada. XML, lenguaje de marca extensible, se usa desde muchos puntos de vista, el más relevante para nosotros siendo la transferencia de la información estructurada. XML y HTML parecen similares desde muchos puntos de vista y esto es porque ambos están basados en SGML, lenguaje de marca extensible generalizada estándar establecida por la Organización Internacional para Estándares, ISO. Como HTML, XML usa etiquetas para denotar la información, pero no se limita con los tipos de etiquetas que ocurren en HTML. Las etiquetas pueden ser esencialmente algo que a un usuario le guste y sea usado para definir el tipo de datos presentes en el documento. XML, una breve entrada. Aquí está un ejemplo. Tener acceso a un documento XML en JavaScript. Para usar un documento XML en JavaScript, debe crear un objeto para sostenerlo. Esto se puede hacer de la moda siguiente.
El ejemplo del tiempo usando XML. El primer cambio debe hacer una nueva escritura PHP que devuelve un documento XML al navegador. Algunas precauciones. Como con cualquier elemento de JavaScript, no puede, o no debería, confiar en el navegador de un usuario siendo capaz de ejecutar JavaScript. Algunas personas lo apagan en sus navegadores. Por supuesto, hay páginas web que no hacen caso de esta precaución. Elimine fallos con cuidado y en muchos navegadores diferentes. Ajax usa rasgos que no podrían estar presentes en todos los navegadores o pueden no funcionar de la misma moda. Si puede, indicar al usuario que algo pasa o que algo ha cambiado en la página, por otra parte lo puede no notar. Ajax puede introducir posiblemente el comportamiento extraño, como el botón back en el navegador no actúa como hizo antes, como con cualquier sitio web dinámico, o que si usa algunos elementos escondidos en su página, generado por Ajax, entonces no se revelarán probablemente en una forma que los motores de búsqueda reconocerán. Por todos nosotros, quien mirará sus páginas, no deje al comportamiento llamativo ser un sustituto del contenido actual o una disposición bien diseñada de sus páginas web. Bueno, eso es todo amigos y amigas. Espero que les haya servido el material. Suscríbete al canal, avísale a tus amigos, invítalos a suscribirse, comparte los videos en las redes sociales, dale me gusta al video. Deja tu comentario y comparte tus sugerencias. Gracias.